Listo. El tema del día de hoy es el verboide. Nosotros vamos a identificar las conjugaciones de los verbos, ¿no? Eso hemos visto en la clase anterior, cómo se conjuga un verbo en pasado, presente, futuro. Tú tienes el verbo amar y de ahí puedes sacar un montón de conjugaciones. Amaste, amamos, amábamos, amáis, todo eso, ¿no? Entonces, eso es en el caso de los verbos conjugados. Pero aquí en el verboide tenemos las formas no personales del verbo, las cuales son tres: el infinitivo, el gerundio y el participio. Tú te vas a dar cuenta cuando estás frente a uno de ellos simplemente por las terminaciones, por la forma en la que terminan estos verbos, nada más. Ahí te das cuenta que estás ante un infinitivo y vas a poder diferenciarlo del otro. ¿En qué se diferencia el infinitivo del gerundio? Allá, en la terminación. ¿En qué se diferencia el gerundio del participio? En la terminación. Estas composiciones tienen su forma simple y su forma compuesta, pero todo tiene que ver con el término del verbo, de acuerdo con el término del verbo. O sea, tienes que fijarte en la parte de las desinencias. Tú conoces la raíz, ¿cierto? La raíz en el verbo siempre se mantiene, a excepción de los verbos irregulares, ¿no? Ahí donde cambia la raíz. Pero después para los verbos que nosotros conocemos, la raíz se mantiene. Entonces vamos a identificar en qué casos se utilizan los verboides o qué son los verboides y por qué decimos que son las formas no personales de los verbos. A ver, recuerden que no presentan morfemas flexivos, por lo tanto son propios del verbo tanto en persona, en número, en tiempo y en modo, ¿no? O sea, no presentan estos morfemas, no presentan persona, número, tiempo ni modo. Por eso se les conoce como verboide y porque no tienen formas personales, porque no tienen los accidentes gramaticales, ¿de acuerdo? A ver, pasamos a la primera parte donde vamos a identificar cuándo es un verbo infinitivo. Un verbo es infinitivo cuando tiene su forma natural. ¿Cuál es la forma natural de un verbo? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahí en el chat, quiero que me respondan. Así, lo que tú creas, lo primero que se te venga a la cabeza. Yo tengo el verbo comíamos, el verbo comíamos, ¿de acuerdo? ¿Cuál será la forma natural del verbo comíamos? Al Ángel Rolando me dice, Diego Moreno, comer. Ajá, comer, ¿cierto? Lo traslado ¿a qué? A la conjugación, a los bloques, ¿no? A los bloques de ar, er, ir. Lo traslado a ese punto, ¿cierto? Recuerda que todo infinitivo termina en ar, termina en er y termina en ir. Por lo tanto, a ese tipo de verbos yo tengo que regresarlo a su forma natural. Teníamos, comíamos. ¿Cuál es su forma natural? El infinitivo comer. Termina en er. Er sería segunda conjugación, ¿de acuerdo? Segunda conjugación. Primera conjugación es ar, de los verbos infinitivos. Segunda conjugación es er, de los infinitivos. Y tercera conjugación es ir, de los infinitivos. Por lo tanto, tú tienes lo siguiente. Acá tienes, pues, ¿no? Terminaciones en ar, cantar. Terminado en er, tener. Terminado en ir, reír. Entonces, los verbos infinitivos son aquellos que funcionan como sustantivos, eso lo vamos a ver a continuación, y que terminan en ar, er, ir. Los infinitivos terminan en ar, er, ir. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, esa es en la forma simple. Lo que hemos visto anterior es la forma simple. Cuando termina en ar, er, ir, es la forma simple del verbo. Pero la forma compuesta es cuando utilizas a dos verbos, tanto al verbo haber como al verbo participio. O sea, el verbo haber siempre tiene que estar presente. El participio simplemente es cambiarle el final al verbo cantar. O sea, el participio, los participios terminan en ido, ado, to, so, cho. Entonces, a este verbo tienes que cambiarlo por uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ado, ¿no? En el caso de ado. Haber cantado, ¿de acuerdo? Entonces, este es un infinitivo porque tienes el haber. Haber indica infinitivo y al costado tienes que añadirle un verbo terminado en ado o terminado en ido. Haber cantado. Luego, haber tenido, ¿no? Del verbo tener que tienes acá. Esta es la forma compuesta. Haber tenido. Y luego, haber reído. Haber reído. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el simple y el compuesto? Vamos a verlo a continuación en un panorama más amplio para que lo puedas identificar.
Recordamos, los infinitivos terminan en ar, er, ir, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Ese es el infinitivo simple. Ahora, el infinitivo compuesto necesita de la palabra haber. La palabra haber siempre va a estar presente dentro de los infinitivos, acompañado de un participio, quiere decir de este mismo verbo, cantar, tener, reír, pero transformado junto con haber, es decir, haber cantado, haber tenido, haber reído. Lo que siempre se va a mantener en el compuesto es el verbo haber. Y luego ya juegas con los otros verbos al costado de haber. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma del infinitivo donde funciona efectivamente como qué. Funciona como sustantivo. A ver, indíquenme por favor, en su libro tienen esta parte vacía, ¿la tienen? Indíquenmelo. No, no tienen esta parte. Ya, pero lo vamos a desarrollar aquí a modo de participación, porque es necesario que ustedes lo sepan, ¿ya? Solo tienen preguntas, creo, ¿no? Solo hay preguntas. Ah, ya, entonces de todas maneras lo desarrollamos. Ya, lo vamos a desarrollar. Presten atención. Tenemos aquí, indica el infinitivo simple y compuesto de los siguientes verbos. A ver, empezamos con Alison Paucar. ¿Cuál sería el infinitivo simple de bailaremos? El infinitivo simple de bailaremos. Alison Paucar. Infinitivo simple de bailaremos. Alison Paucar, espero su respuesta. Bailar, muy bien. Infinitivo simple, bailar. Cuando termina en ar, ¿cierto? Los infinitivos terminan en ar, er, ir. Ahora, Alison Paucar, tú misma, ahí mismo, no te vayas todavía. ¿Cuál es la forma compuesta del infinitivo, cuál es la forma compuesta, el infinitivo compuesto de bailaremos? El infinitivo compuesto de bailaremos. ¿Cuál es, Alison Paucar? Haber bailado. Muy bien, respuesta correcta. Haber bailado. Muy bien. Pasamos ahora a la 2. Descubrí. El verbo es descubrí. Le toca a Andrés Zambrano Flores. Diego Zambrano. Diego Zambrano. Descubrí. A ver, si yo digo ¿cuál sería el infinitivo simple? Descubrir, muy bien, descubrir, ahí ya me lo respondió todo sin que le pregunte. Descubrir es el infinitivo simple y el infinitivo compuesto, haber descubrido, no, haber descubierto, haber descubierto, haber descubierto, descubierto. ¿Por qué? Porque descubrido no tiene sentido. Descubrido no se dice. Descubierto se dice. ¿Por qué descubierto? Porque el participio termina en ido, en ado, en to, so y cho. Ido, ado, to, so y cho. Entonces, en descubierto ya tienes acá la terminación to. Ido, ado, to. Acá está to, so, cho. ¿De acuerdo? Es haber descubierto, no haber descubrido. ¿Ya? A ver, Leo. Leo, le toca a Ángel Rolando Casas. ¿Cuál sería el infinitivo simple de Leo? A ver, Ángel Rolando Casas. Leer, muy bien. Leer. ¿Y cuál sería el compuesto? El infinitivo compuesto. Haber leído, muy bien. Haber leído. Haber leído. Ahora de estoy. ¿Cuál será? Eso le toca a Antonio Becerra Vargas. De estoy. ¿Cuál es el infinitivo simple? A ver, Antonio Becerra Vargas. Infinitivo simple de estoy. ¿Cuál será? A ver, por favor, más rápido. Se nos va la hora. De estoy, ¿cuál sería el infinitivo? Recuerda que los infinitivos terminan en ar, er, ir. Nada más. La forma simple. ¿Cuál sería la forma simple de estoy? A ver, no me dice nada. Pasamos a otro usuario. Caroline Chire. A ver, Caroline. Caroline, ¿cuál sería el simple, el infinitivo simple de estoy? A ver, Caroline. Espero tu respuesta, Caroline Chire. Si demoras, también paso a otro usuario. A ver, Caroline Chire. Estar, claro, pues estar, estar. El verbo estar. Recuerda que los infinitivos simples terminan en ar, er, ir. Nada más. Y dime ahí nomás, Caroline, ¿cuál sería la forma compuesta, el infinitivo compuesto de estoy? Haber estado, ajá. Haber estado. Muy bien. De cosí.
¿Cuál será de cosí? A ver, eso le toca a Cheyenne Flores. Cheyenne. De cosí, ¿cuál es el infinitivo simple? A ver, Cheyenne. De cosí, ¿cuál es el infinitivo simple? Ay, casi lo digo. Ah, ya, sí, Cheyenne Flores, ya sí me ha respondido. Coser, coser. Ajá. Coser. Claro, respuesta correcta. Tú solamente piensa, infinitivo simple termina en ar, er, ir, no puede terminar en otra cosa cuando hablas de infinitivos. Ahora, ahí nomás dime, Cheyenne Flores, ¿cuál será el infinitivo compuesto de cosí? Haber cocido, muy bien, haber cocido. Ya está. Entonces ya hemos analizado la forma simple del infinitivo de los verbos que terminan en ar, er, ir y la forma compuesta de estos verbos que tienen consigo al verbo haber y a un participio según el verbo que te está pidiendo, ¿no? Pero el haber te indica que estás en infinitivo compuesto, el haber. Ahora pasamos al gerundio. Gerundio. ¿Qué sabemos del gerundio? El gerundio funciona como verbo y como adverbio, ¿de acuerdo? Como verbo y como adverbio. ¿En qué casos? A ver, vamos a identificarlo a continuación. Si los infinitivos terminaban en ar, er, ir, los gerundios van a tener otro término. Los gerundios terminan en ando, y endo o yendo, ¿de acuerdo? Ando y endo o yendo con Y, ¿ya? Según el verbo que vamos a conjugar. Por ejemplo, de cantar sería cantando, cantando. De tener sería teniendo, ahí está terminación yendo. Y de leer sería leyendo, ahí está terminación yendo, yendo. Esa es en la forma simple del gerundio. Y en la forma compuesta también utiliza el verbo haber, pero no en la forma haber, sino en la forma habiendo, más un participio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Habiendo cantado, habiendo leído, habiendo bebido. Ese es en la forma del gerundio. Terminaciones ando, yendo, yendo para el simple y para el compuesto utiliza el verbo haber específicamente en la forma habiendo. En la forma habiendo más un participio según el verbo que te pidan, ¿no? Entonces, recuerda que funciona tanto como verbo y como adverbio. Todo eso lo vamos a identificar ya en los ejercicios. Ahora vamos a resolver esto de aquí. Empezamos entonces. Gerundio de suprimir. Gerundio de suprimir. Eso le toca a Diego Moreno. De la palabra suprimir, ¿cuál será su gerundio? El gerundio simple. A ver, Diego Moreno. Gerundio suprimiendo, muy bien, terminación yendo, ¿no? Suprimiendo, suprimiendo. Y ahí nomás dime, ¿cuál será su gerundio compuesto? Su gerundio compuesto. Gerundio compuesto, ¿cuál sería? A ver, te esperamos. Habiendo, ya, habiendo suprimiendo, no, habiendo suprimido, suprimido, porque el participio es esto de acá. Participio ya termina en ido, ado, to, so, cho, habiendo suprimido, o do también, ¿no? O do, o en el caso de suprimido, ido, ¿no? Termina en ido. Entonces tenemos aquí habiendo suprimido, suprimido, no, habiendo suprimiendo, no, eso no tiene sentido. Habiendo suprimido, termina en ido, porque acá dice habiendo más participio, y el participio termina en ido, ado, to, so, cho, entonces no puedes decir suprimiendo. Ya el gerundio está aquí en habiendo, acá tendría que ser suprimido, ¿ya? A ver, en despertar, ¿cuál sería el gerundio de despertar? Eso le toca a Elmer Adrián Cuadrado. A ver. De despertar, ¿cuál es el gerundio? Despertando, muy bien. Despertando. ¿Y cuál será el gerundio compuesto? Gerundio compuesto. A ver, ¿cuál será? Habiendo despertado. Ajá. Habiendo despertado. Ajá. Porque termina en ado, ado es participio. Y acá despertando termina en ando, ando es gerundio. Muy bien. Recolectar. ¿Cuál será el gerundio simple de recolectar? Eso le toca a Jaciel Valdivieso. A ver, Jaciel, ¿cuál es el gerundio de recolectar? Gerundio simple. Gerundio simple de recolectar.
Recolectando, muy bien. Recolectando. ¿Y cuál será el gerundio compuesto? Gerundio compuesto. Gerundio compuesto, recuerda que el gerundio compuesto lleva la palabra habiendo, además de que a ese verbo tienes que darle la terminación de ido, ado, to, so, cho. A ver, ¿cuál sería? Responde ahí por el chat. ¿Cuál será la forma compuesta? ¿Cuál será la forma compuesta de recolectar? Gerundio compuesto de recolectar. No me dice nada, entonces yo le voy a responder. Será habiendo, porque mantenemos el habiendo recolectado. Habiendo recolectado, termina en ado. Recuerda que los participios terminan en ido, ado, to, so, cho. Entonces, habiendo recolectado. Ir. ¿Cuál sería? Esto sí creo que está un poco complicado, pero no difícil si te das cuenta. Eso le toca a el usuario Jocelyn Ramón. Jocelyn Ramón. A ver, Jocelyn. De ir, ¿cuál sería el gerundio? De ir. ¿Cuál será el gerundio de ir? Del verbo ir. A ver, Jocelyn. De ir. De dirigirte a un lugar. ¿Cuál será el gerundio? A ver, Jocelyn no me dice nada. La respuesta, a ver, cualquiera de ustedes puede darme la respuesta. A la 1, 2, 3. Puede responder, cualquiera de ustedes. A ver, ninguno de ustedes me está dando la respuesta. Ninguno. De la forma simple, ¿ah? Estamos en la forma simple. No, ninguno. Ninguno, ninguno. No. A ver, Elmer Adián, irendo no existe, ¿ah? Y yendo tampoco existe. Ya, yendo existe, pero yendo no es con doble L. Yendo sería yendo. Todos me dicen yendo, me dicen con I. ¿Acaso yendo se escribe yendo? No, se escribe yendo. Yendo. Yendo, así, no con I, con Y. Esta sería el gerundio simple. Ahora sí, el gerundio compuesto, ¿cuál sería? Cualquiera de ustedes. Gerundio compuesto. Mario Richupurgo, ajá, habiendo ido. Ahora sí, habiendo ido. Porque efectivamente el participio termina en ido, ¿no? Ido, y acá gerundio termina en yendo, ¿no? Y de ir prácticamente era eso, nada más. A ver, de gemir, ¿cuál será el gerundio simple? Gerundio simple de gemir. Eso le toca al usuario. A ver, ¿en dónde me quedé? En Jocelyn, ¿no? Ya, Carol. Carol, te toca. Gemir, ¿cuál será el gerundio simple de gemir? Gerundio simple. A ver, Carol. Recuerda que termina en ando, yendo o yendo. Termina en uno de esos, entonces no está tan complicado. Gemir. Termina en ando, yendo o yendo, en cualquiera de ellos. Para que me digas el gerundio del verbo gemir. ¿Cuál será? ¿Ya lo tienes? Gemillendo no. Gemillendo no. Gimiendo. Gimiendo. ¿Quién les ha dicho gemillendo? ¿Acaso esa palabra existe? Gimiendo sería, y ahí está yendo, termina en yendo. Ahora, Carol, dime, ¿cuál será la forma compuesta del gerundio gemir? ¿Cuál será la forma compuesta? Forma compuesta, Carol. Habiendo gemido, ahora sí, ahora sí. Habiendo gemido. Muy bien, habiendo gemido. Respuesta correcta. Entonces, esta es la forma simple. Repetimos entonces, para el gerundio termina en ando, yendo o yendo, ¿cierto? Esta es en la forma simple. En la forma compuesta necesita del verbo habiendo, o sea, del verbo habiendo y de un participio. Y ahora vamos, para que tengas una idea básicamente, recuerda que aquí en el gerundio se necesita tanto
el verbo habiendo como el participio. El participio puede ser cualquiera de estos verbos anteriores, pero la transformación final es otra forma, ¿no? La transformación final generalmente termina en ido, ado, to, so, cho. Ido, ado, to, so, cho. No es tan difícil de memorizarse esa parte. Y por eso dice suprimido, despertado, recolectado. Pero ¿por qué sabemos que es gerundio? Porque tiene habiendo. La palabra habiendo a su costado y esto me indica gerundio compuesto. Por más de que aquí haya participio, y por más de aquí también haya participio, el verbo haber me indica que estoy ante un infinitivo compuesto. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasamos a la C y en la C sí vamos a identificar a los participios. A lo que hemos visto anteriormente en la forma compuesta del infinitivo y del gerundio, ahora vamos a identificar al participio cuando va a estar solito, ¿ya? El participio tiene dos funciones, la función pasiva y la función activa. A ver, tenemos aquí participio pasivo y participio activo. En el pasivo se distinguen dos terminaciones, la terminación regular y la terminación irregular. Dentro del pasivo regular se encuentra, acá se han equivocado, acá no es ando, es ado, ¿ya? Olvídate del ando. El ando es gerundio, no es participio. El participio, ¿cuáles eran? ¿Cuáles son los participios? Ido, ado, to, so, cho. Esos son los participios. Ido, ado, to, so, cho. Participios. Entonces, acá simplemente los vamos a ubicar. En el regular, en el pasivo regular se encuentra ado, ido. ¿De acuerdo? Ado, ido. Por eso digo bailado, termina en ado, o perdido, termina en ido. En el pasivo irregular se encuentra lo demás, se encuentra to, so y cho, to, so y cho, ¿ya? Ahí se encuentra en el regular, eso se encuentra en el regular. Ahora, aquí, dicho, ¿cierto? Dicho termina en cho, ya está. Escrito termina en to, ya está, to. Impreso termina en so, y ya lo tienes. Cho, to, so. Esto es para el irregular, ¿de acuerdo? Ahora acá, en el activo, vas a tener iente y ante. Para el participio activo tienes iente y ante, como por ejemplo, viviente o amante. Viviente o amante. Y ya está. De esa forma lo puedes identificar. Entonces, en el pasivo se encuentra ido, ado, to, so, cho. En el activo se encuentra iente y ante. Iente y ante. ¿De acuerdo? Entonces, y luego, si tú quieres dividir el pasivo en regulares e irregulares, en los regulares simplemente está ido, ado, y en los irregulares está to, so, cho. ¿De acuerdo? Y ya está. Esas son las terminaciones para el participio. Ahora pasamos al desarrollo de las preguntas. Está súper sencillo este tema, ¿eh? No está nada complicado, así que por favor, ya no quiero ver más desaprobados en la ficha. Creo que en la ficha anterior sí me han desaprobado la mitad, ¿eh? Así que tienen que prestar atención, no estaba tan complicado los modos del verbo. A ver, vamos a identificar aquí la primera pregunta. Presten atención, recuerden prestar siempre atención, porque si no, ahí vienen los problemas. ¿Ya? Muy bien. Pero un ratito. Ya, tenemos primera pregunta. Empezamos entonces. Me comunican que tienen 13 preguntas nada más, ¿no? Entonces, conforme vamos avanzando, ustedes me dicen cuáles sí están y cuáles no están. A ver, la primera me dice, señala la oración que presenta un infinitivo, ¿de acuerdo? Acá tiene que decir infinitivo, no infinito, infinitivo. Infinitivo, ya sabes, los que terminan en ar, ir, o si no, en la forma compuesta, ¿no? De haber más otro verbo. Dice, los vi jugando en el parque. Aquí en jugando, aquí hay gerundio, no hay infinitivo, ¿no? Jugando, esto es gerundio. Fui a la fiesta con ella. Aquí no hay nada, no hay ningún, aquí el verbo ir ya está conjugado, pero en pasado. Solo vienes a conversar, ¿no? Tampoco es, porque me está pidiendo infinitivo que termine en ar, ir. No he hecho la tarea. Hecho, esto sería cho, termina en cho, sería participio. Participio. Vienes a la hora indicada. Vienes a la hora indicada. Creo que aquí me he salteado uno, ¿no? En la C, ¿qué me dice? Solo vienes a conversar. Ah, ahí está, ya ves, yo solo me había fijado en el vienes.
Aquí tenemos conversar. Y aquí conversar, conversar es un verbo. ¿Y en qué termina? En ar. Entonces aquí está la respuesta, en la C. ¿Qué oración presenta un infinitivo? La C, porque aquí está conversar. Y conversar termina en ar. Infinitivos, ar, ir. Entonces se encuentra en la C. De ahí en los demás no hay ningún otro verbo que esté conjugado en terminación ar, ir. Por esa razón es que los otros verbos no pertenecen al infinitivo, solamente la C, porque acá tenemos el verbo conversar. Pasamos a la 2. Las formas verbales no personales, ¿cuáles son? A ver, eso le toca al usuario Madeline Guamán. Madeline Guamán. ¿Cómo se llaman las formas no personales del verbo? ¿Cuáles son? Eran 3. Las acabamos de ver hace un instante. ¿Cuáles son las formas no personales del verbo? Ya te lo traduzco. ¿Cuáles son los verboides? A ver, Madeline Guamán. ¿Cuáles son los verboides? Verboides, formas no personales, es lo mismo. A ver, estoy esperando tu respuesta por el chat. ¿Cuáles son los verboides? En la pregunta 2. No me dice nada. A ver, cualquiera de ustedes puede responder. Ya, cualquiera. El que tenga la respuesta de la 2. Diego Moreno, Marjorie Chupurgo, Diego André. Ya, a ver, nos quedamos ahí. Diego me dice la A, Marjorie me dice la C, Zambrano me dice la C. Vamos a ver quién tiene la razón. Te estoy preguntando cuáles son las formas no personales del verbo, es decir, cuáles son los verboides. El tema del día de hoy es verboides y acabamos de ver 3 verboides. ¿Cuáles son? El infinitivo, el gerundio y el participio, esos 3. En la A, infinitivo, gerundio. Agente no es, era participio, entonces la A no es. En la C, participio, infinitivo y gerundio. Aquí estaba la respuesta, en la C. Las formas no personales es lo mismo que decir los verboides. Por lo tanto, participio, infinitivo y gerundio, esos son los verboides. ¿De acuerdo? La respuesta correcta era la C. Pasamos a la 3. El verboide se diferencia del verbo ¿en qué? ¿En qué se diferencia de un verbo normal el verboide? A ver, eso le toca al usuario. Si me han escuchado, se van a dar cuenta a qué me refiero. Matamora. A ver, Matamora. El verboide, ¿en qué se puede diferenciar de un verbo? ¿Qué tiene un verbo que no tiene un verboide o qué tiene un verboide que no tenga un verbo? Pues, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué tiene el verbo que no tiene el verboide? ¿En qué se diferencia? ¿Qué tiene el verbo que no tiene el verboide? Me dice la E, su compañera Matamora, efectivamente, los verboides carecen de accidentes gramaticales. No tienen accidentes gramaticales. El verbo sí lo tiene y todas sus conjugaciones, pero los verboides, tanto los infinitivos, los participios y los gerundios, no tienen accidentes gramaticales. La clave correcta es la E. Vamos con la 4. El verbo de primera conjugación es, ¿cuál es primera conjugación? Esto se encuentra dentro de los infinitivos, ¿te acuerdas? En los infinitivos teníamos el de primera conjugación, de segunda conjugación y de tercera conjugación. Entonces, ¿qué verbo está en primera conjugación? Esto le toca a Marjorie Chupurgo. A ver, Marjorie, ¿cuál sería tu respuesta? Ahora sí te toca a ti, o sea, sí, ya va con tu nombre. La respuesta anterior sí era porque yo dije cualquiera responda, pero ahora sí te toca a ti. A ver, Marjorie, ¿qué verbo está en primera conjugación? La A, me dice su compañera, efectivamente, porque cuando nos referimos a verbos de primera, segunda, tercera conjugación, estamos hablando de los infinitivos. Primera conjugación ar, segunda conjugación tercera conjugación ir. Primera conjugación ar, por lo tanto sería llamar, porque termina en ar. Respuesta correcta. 5. Relaciona correctamente. ¿Cuál será la respuesta para las 5? Eso le toca al usuario Rubén Vega. A ver, Rubén Vega, ¿cuál es tu respuesta para las 5? A ver, Rubén Vega. Relaciona según las terminaciones. Claro, sí, te voy a esperar, pero acuérdate que se relaciona según cómo termina. Pues eso está súper fácil. ¿Cómo termina? Según la terminación de cada uno de los verbos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, te estamos esperando.
Ustedes ahí tienen que estar copiando junto con lo que yo estoy haciendo, ¿ah? Tienen que copiar al mismo tiempo. Se supone que ya todos están con su libro en la pregunta 5. A ver, Rubén Vega, ¿cuál sería tu respuesta? Ahí tienes bailando. ¿Bailando qué es? Infinitivo, gerundio, participio. Cantar, ¿qué es? Infinitivo, gerundio, participio. Jugado, ¿qué es? Jugado. ¿Qué cosa es? Según los términos. Su compañero me dice la D y parece que está en lo correcto. No demora mucho, ¿ah? Esto no demora. No es para pensar ni para sacar humo de la cabeza, no. Bailando. Terminación ando. Termina en ando. Cuando termina en ando, ¿qué cosa es? Gerundio. Termino en ando y endo, yendo, gerundio. Entonces, 1B, aquí está en la de 1B. Ya, hasta ahí estamos bien. Cantar, terminación ar. Cuando terminan en ar, er, ir, ¿qué cosa es? Infinitivo, por lo tanto, cantar, infinitivo. Entonces, ahí tenemos que la 2 corresponde a la A, 2A. Aquí también está 2A, muy bien. Luego jugado, ya pues igual es lo que te queda, ¿no? Pero igual para analizarlo. Jugado termina en ado. No es lo mismo ado que ando, ¿ah? Ando es gerundio, ado es participio. Entonces cuando termina en ido, ado, tos, ocho es participio. Participio. Listo, entonces la 3 con la C. La respuesta correcta estaba en la D. Muy bien, acertaste. Pasamos ahora a la pregunta 6. ¿Qué oración contiene un gerundio? Ya sabes cuáles son los gerundios, ya sabes cuáles son sus terminaciones, tanto en la simple como en la compuesta. A ver, entonces esa pregunta le toca a Santiago Flores. ¿Cuál es tu clave en la 6? ¿Qué oración contiene un gerundio? ¿Dónde hay gerundio aquí en esta pregunta? ¿Qué oración contiene un gerundio? A ver, Santiago Flores, te esperamos. No demores. A ver, Santiago Flores, parece que no está porque no me dice nada. Pasamos a otro usuario entonces. Yanira Nicole, Loaiza, ¿tienes tu respuesta? Loaiza. A ver, Loaiza, ¿tienes la respuesta? ¿Dónde hay gerundio? Solamente acuérdate en qué terminan los gerundios. ¿En qué terminaban los gerundios? Yo lo acabo de mencionar hace un instante. A ver, Loaiza no me dice nada tampoco. Vamos con Ivonne Saldaña. A ver, Ivonne Saldaña. Ivonne Saldaña. Tampoco. Uy, ¿qué pasó? Que ya se han olvidado en qué terminan los gerundios. Simplemente fíjate en qué terminan los gerundios, nada más. Por ahí me están respondiendo algunos usuarios, pero a ellos no les he preguntado, pues. Estoy esperando a los que estoy llamando porque todo en orden, ¿no? Porque recuerden que después va a llegar a ustedes. Pero sí, está bien que me estén respondiendo, no hay ningún problema. Pero si no les tomo atención es porque estoy preguntando a los que yo estoy llamando. Ya, Ivonne me dice la A. Ivonne me dice la A. Vamos a analizar si está en lo correcto o no. A ver, Ivonne, y todos los que tienen dudas. Los gerundios son las terminaciones ando, ando, y endo y yendo. O si no, junto con el verbo haber, un participio, pero que a su costado esté el verbo habiendo. ¿De acuerdo? El verbo habiendo. Si no está habiendo y solamente encuentras el participio, no puede ser gerundio, pues ese sería participio en todo caso. ¿De acuerdo? Entonces, gerundio. Llegó triste y cansado. Cansado termina en ado. ¿Ado qué cosa es? Ido, ado, tos, ocho. Es participio, por lo tanto no es gerundio. Para que cansado sea gerundio, tenía que haber estado antes, o sea, si querías que esté un gerundio compuesto, tenía que haber estado antes la palabra habiendo, pero habiendo tampoco habiendo cansado, como que no tiene sentido tampoco, ¿no? Entonces, por esa razón es que te digo que no pertenece a los gerundios. No pertenece a los gerundios. La palabra cansado. Cansado es un participio, nada más. A ver, en la B. Nunca recibí tanto dinero. El verbo es recibí y obviamente no está en gerundio porque no dice recibiendo. A ver, está limpia tu biblioteca. El verbo es limpia, ¿cierto? Y no es gerundio porque no dice limpiando, ¿no? Recuerda que los gerundios terminan en yendo, ando y yendo.
A ver, te esperé tomando, tomando. ¿En qué termina? En ando. ¿Y los gerundios en qué terminaban? En yendo, ando y yendo. Entonces la clave estaba en la D. Acá termina en ando. Eso es lo que tú tenías que fijarte en el verbo. Fíjate en los verbos, no te fijes en otra cosa. Busca los verbos, siempre busca los verbos. Acá llegó triste y cansado. Y acá, ¿por qué cansado es participio? Porque más no parece cansado no pareciera un verbo, pareciera un adjetivo. Es porque los participios funcionan como verbo o como adjetivos. Los participios funcionan, acuérdate, participio funciona como verbo o adjetivo. Es por esa razón que aquí la palabra cansado no parece ser un verbo, sino simplemente te da la idea de un adjetivo, ¿no? Triste y cansado. Están calificando a esa persona que acaba de llegar. Pero como te digo, eh, el participio, en este caso cansado, funciona tanto como verbo y también como adjetivo, ¿ya? Como adjetivo. Entonces, aquí no había gerundio, obviamente. Aquí tampoco. El gerundio, que es la terminación ando, yendo o yendo, se encontraba en la D, porque acá termina tomar, tomando, termina en ando. Entonces, aquí la clave correcta era la D. En la E, el ganado parece enfermo. Ganado, si bien es cierto acá ganado termina en ado, pero date cuenta, esto no es verbo, ganado no es verbo, tampoco es adjetivo, es sustantivo. Y a los sustantivos, o sea, ni los mires, ni los toques, ¿ya? A los sustantivos no, pues, o sea, porque ganado termina en ado, no va a ser participio, porque ganado es sustantivo, ese ado es parte de su nombre, no es una conjugación, ¿ya? Muy bien. Entonces la clave correcta de gerundio se encontraba en la D, tomando, porque termina en ando. Vamos con la 7. Te está pidiendo pasivo, participio, pasivo regular. ¿Te acuerdas del bloque que hicimos? Los participios se dividen en pasivos y se dividen en activos. En los pasivos está todo lo que te dije de ido, ado, to, so, cho. Eso está en los pasivos. ¿De acuerdo? Pero, ¿te acuerdas que esos se dividían en regulares e irregulares? Entonces, las dos primeras son los regulares y los tres últimos son los irregulares. Entonces, ¿cuál es la respuesta en la 7? Te está pidiendo pasivo participio regular. A ver, eso le toca responder a Kiara Tenorio. A ver, Kiara, ¿cuál sería tu respuesta? Recuerda que los participios son ido, ado, to, so, cho, pero te está pidiendo cuál es pasivo irregular. Pasivo regular, ¿cuál sería? A ver, Kiara Tenorio. Ido, ado, to, so, cho. Los dos primeros son regulares y los tres últimos son irregulares dentro del pasivo. Entonces, ¿cuál es un participio pasivo regular? A ver, Kiara Tenorio. No me dice nada. Entonces, cualquiera de ustedes puede responder ya, ahora. Cualquiera. Matamora me dice, me está dando su respuesta. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más o ya nadie? Diego André, Mario Richupurgo, todos coinciden, Diego Ángel Rolando, todos coinciden con lo mismo, ¿no? Amado, amado. Entonces vamos a analizar por qué amado es la respuesta. Participio pasivo regular. Lo primero que tú tienes que saber es los nombres de los participios. ¿Quiénes son? Ido, ado, to, so, cho. Esos son los participios principales o a los que también les conocemos como pasivos. Participios pasivos. ¿De acuerdo? Ahora, esos pasivos se dividen en dos bloques, en regulares e irregulares, donde los dos primeros, es decir, ido, ado, son regulares y to, so, cho, ¿qué cosas son? Irregulares. ¿De acuerdo? Entonces, te estaba pidiendo pasivo regular. Pasivo, ido, ado, toso, cho, pero regular, allá, entonces solamente ido, ado. Entonces busca acá terminación ido, ado, nada más. Acá es amando, esto es gerundio. Amante, esto es participio, pero activo, cuando termina en ante o ente. ¿Te acuerdas? Eso era pasivo activo, pero nosotros perdón, eso era participio activo, pero nosotros estamos buscando participio pasivo. Entonces, esto no es. Amo, no, eso es pasado. Amaré, eso es futuro. Entonces, participio pasivo regular, terminaciones en ido y ado, amado, esa era la respuesta, la C. Para eso ustedes tienen este cuadrito guía, este cuadrillo. Ahí está, ¿no? Participio, pasivo y activo. El pasivo es el principal.
El pasivo se divide en regular, que tiene a ido y ado. Ojo, aquí es ado, no es ando. Acá se han equivocado en el libro. Acá es ado, ado, ido. En el regular. Y en el irregular es to, so y cho. ¿De acuerdo? Y ahí, ¿a ti qué te pedían? Te pedían participio, participio, pasivo, regular. Y eso se encuentra aquí, en ado, ido. Entonces tenías que buscar quienes terminan en ado o en ido. Y lo único que has encontrado es amado. Amado. ¿De acuerdo? Pasamos a la 8. Alternativa que presenta gerundio compuesto. Acá ya te pide la forma compuesta del gerundio. También está fácil. Vamos a preguntárselo ya. Volvemos al inicio y le toca a Alexander Rodríguez. Alexander Rodríguez. Gerundio, no te dice infinitivo compuesto. Una cosa es el infinitivo compuesto y otra cosa es el gerundio compuesto. A ver, ¿cuál es tu respuesta, Alexander Rodríguez? Gerundio compuesto. Se supone que hay dos verbos ahí. Tiene que estar dos verbos. A ver, no me dice nada. Pasamos a otro usuario, al siguiente. Alison Paucar. Alison. ¿Cuál de las alternativas es un gerundio compuesto? A ver, Alison, gerundio compuesto, ¿dónde se encuentra? Alison tampoco me dice nada. Pasamos a otro usuario porque está súper sencillo. O sea, no hay ni siquiera para pensar. Qué raro que no me estén respondiendo. A ver, Ángel Rolando. Ángel Rolando me dice la D. Respuesta correcta. Y vamos a analizar por qué. Gerundio compuesto, ¿te acuerdas? Vamos a ubicar acá arriba en nuestra tablita y observa. Tenemos acá los gerundios, ¿cierto? El gerundio simple es cuando termina en ando, yendo o yendo. Ese es gerundio simple. Pero gerundio compuesto es cuando tienes el verbo habiendo. El verbo habiendo más otro verbo a su costado que sea un participio, ¿cierto? Que termine en ido, ado, tos, ocho, pero lo principal del gerundio compuesto es la palabra habiendo. Eso es un gerundio compuesto, cuando tiene la palabra habiendo. Y luego a su costado puede estar otro verbo, ¿cierto? Pero tiene que estar habiendo. Entonces, vamos a buscar aquí en las alternativas. Su compañero me ha dado la respuesta correcta y vamos a analizar. Haber jugado, esta forma, haber, ¿esto le pertenece a quién? Haber jugado. Esto es el infinitivo compuesto, no es el gerundio compuesto. Llegó cantando, bueno, llegó no es haber ni habiendo, entonces obviamente no pertenece a gerundios, ni a infinitivos, ni a participios. Hubo tampoco, porque con los únicos que tú tienes que diferenciar era el haber para el infinitivo compuesto y el habiendo para el gerundio compuesto. Ya sabes, gerundio compuesto tiene que tener la palabra habiendo, entonces simplemente buscas en las alternativas la palabra habiendo. ¿Dónde está habiendo? En la D. Habiendo bailado. La clave correcta era la D, porque habiendo es un gerundio, habiendo. ¿De acuerdo? Como te dice gerundio compuesto, entonces simplemente busca la palabra habiendo y ya está. Así de fácil. No tenías ni por qué mirar los demás si en los demás no está la palabra habiendo. Vamos a la 9. Ganar o perder es lo mismo. El número de verboides es, ¿cuántos verboides hay aquí? Ganar o perder es lo mismo. ¿Cuántos verboides encuentras? Eso le toca a Antonio Becerra Vargas. A ver, Antonio, ¿cuál sería tu respuesta en la 9? A ver, Antonio Becerra Vargas, ¿cuál sería tu respuesta en la 9? A ver, te estamos esperando. Ah, ya me respondió, me dice la B. La B es 2. Vamos a analizar si es lo correcto o no. A ver, entonces empezamos. Ganar o perder es lo mismo. Te está pidiendo el número de verboides. ¿Quiénes son los verboides? El infinitivo, o sea, el que termina en ar, er, ir. El gerundio, el que termina en ando, yendo o yendo. El participio, el que termina en ido, ado, tos, ocho. ¿Cierto? Esos son los verboides. El infinitivo, el gerundio y el participio. ¿Qué encontramos en esta oración? Ganar, infinitivo. Perder, infinitivo. ¿Cuántos verboides encontramos? Solamente dos, ganar y perder, porque terminan en ar y en er. Son verboides, porque son infinitivos. Entonces, ¿cuántos verboides habían? Dos, solo en ganar o perder. El verbo es un verbo normal, no es un verboide.
¿De acuerdo? Por lo tanto, a es no lo contamos porque este es un verbo, no un verboide. Verboides en este caso es ganar y perder porque están en la forma infinitiva. Solamente hay dos. Respuesta correcta. Vamos con la pregunta 10. Presenta gerundio compuesto. Otra vez te pregunta por el gerundio compuesto. ¿Cuál era la forma del gerundio compuesto? Creo que ya lo hemos desarrollado arriba, así que no pienso, o sea, no creo que se vayan a equivocar ahora. A ver, eso le toca a Caroline Chire. A ver, Caroline, ¿cuál sería tu respuesta en la 10? A ver, Caroline, te está pidiendo gerundio compuesto. Está fácil, ¿ah? ¿Cómo identifico yo el gerundio compuesto? ¿Qué palabra tengo que buscar para saber que es un gerundio compuesto? A ver, Caroline, estás demorando mucho. Eso está fácil. La A, me dice su compañera. Parece que no están entendiendo algunos de ustedes. No puede ser la A. Gerundio compuesto, ¿cuál era? Eso lo hemos visto hace un instante. Hace una pregunta anterior vimos eso. Aquí está, observa. Gerundio compuesto. ¿A qué tienes? En el gerundio simple termina en ando, yendo y yendo. Este es el gerundio simple. Pero la pregunta es, gerundio compuesto. En el gerundio compuesto tiene que estar la palabra habiendo. Habiendo y luego el verbo. Habiendo. A ver, busca dónde está habiendo. Gerundio compuesto necesita de la palabra habiendo. Entonces necesitamos de habiendo. ¿Cuál sería la respuesta aquí en la 10? Y vamos, ¿no? No hay terminación habiendo, acá no hay habiendo, has esperado, acá tampoco hay habiendo, en la C tampoco hay habiendo, en la D tampoco hay habiendo, en la E está habiendo, habiendo esperado, habiendo y al costado otro verbo, habiendo. Habiendo es gerundio compuesto, entonces la clave correcta estaba en la E. Clave correcta en la E. Eso incluso lo habíamos hecho un ejercicio antes, gerundio compuesto habiendo. ¿Cómo se van a olvidar tan rápido? Pasamos a la 11. ¿Qué oración contiene un infinitivo compuesto? A ver si se acuerdan, ¿no? En la anterior hemos visto gerundio compuesto porque utiliza a la palabra habiendo. El compuesto en el gerundio utiliza la palabra habiendo. Pero el compuesto en el infinitivo obviamente no va a utilizar habiendo porque habiendo es del gerundio. En el infinitivo compuesto, ¿a qué palabra utiliza? Utiliza a la palabra haber. Haber. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente tú tienes que buscar la palabra haber dentro de las oraciones para identificar quién es el infinitivo compuesto. Vamos con la A. Todo sucedió por haber, aquí está, haber, por haber salido, ¿no? Al costado está el verbo salir en participio, haber salido. La señora había no, tiene que estar haber. Por lo tanto, la B no puede ser. Ellos han salido, han no, tiene que decir haber. No le he dicho tampoco, tiene que decir haber, que había tampoco, tiene que ser haber, ningún derivado, tiene que ser haber para el infinitivo y habiendo para el gerundio, nada más, no lo puedes derivar, no puedes decir había, habrá, no, tiene que ser haber, así, tal cual, sin conjugar nada, tiene que ser haber. Eso con respecto al infinitivo compuesto, por lo tanto la clave se encontraba en la A. Está sencillo, ¿ah? No es nada complicado este tema. El tema de la próxima clase, ese sí está complicado, ese sí, así que por eso tienen que prestar atención. Vamos con la 12. Oración que presenta participio activo. Participio activo. ¿Se acuerdan de los participios? Ido, ado, tos, ocho, ¿cierto? Pero esos participios, ¿a qué bloque pertenecen? Al de los pasivos. El participio se divide en dos, pasivo y activo, donde el pasivo termina en ido, ado, tos, ocho, y el activo termina en ante y termina en iente. El participio activo termina en ante y termina en iente. Acá lo tenemos en nuestra ficha anterior. Participios. Se dividen en pasivos y en activos. En el pasivo se encuentra la forma natural, la forma conocida, ¿no? Ido, ado, tos, ocho. Y en el activo se encuentra este nuevo modelo que dice iente y ante. Por eso tenemos ahí algunos ejemplos. Entonces, te está pidiendo participio activo. En la 12, ¿cuál sería? ¿Dónde se encuentra el participio activo? Recuerda que el participio activo termina en iente y termina en ante. Entonces, ¿cuál es un participio activo? Tiene que ser el verbo
A ver, esto le toca a el usuario. ¿En quién me quedé? En Caroline, ¿no? Ya, Cheyenne Flores. Cheyenne Flores, ¿cuál es tu respuesta? Participio activo, ¿dónde se encuentra en la 12? A ver, Cheyenne. Por ahí me están respondiendo algunos usuarios. Ya los vi. Pero la pregunta es para Cheyenne. A ver, Cheyenne Flores, ¿dónde estás? Participio activo. El verbo que termine, bueno, el verboide que termine en iente o en ante. ¿Cuál será? Sí, por ahí me está dando la respuesta. Matamora me está dando muy buenas respuestas. Cheyenne me dice la D. Muy bien, la D. Porque ¿qué recordamos? El participio activo termina en iente o ante, ¿cierto? Entonces vamos a buscar iente o ante en la cualquiera de estas alternativas. Con estudio, acá estudio, conseguirás, no termina en iente ni ante. Todo estuvo cambiando, no termina en ente, en iente ni en ante. Ella era muy callada, no termina en ente, en iente ni en ante. El caballero andante por fin descansó. Andante, aquí, andante. ¿En qué termina? ¿En qué terminaban los participios activos? ¿No terminaban en iente o en ante? Entonces parece que ya tengo la respuesta. Andante termina en ante, participio activo. El haberte conocido, acá no hay ni iente ni tampoco ante. Entonces la clave correcta es la D. Si te das cuenta, aquí en la D, el caballero andante. ¿Andante de quién proviene? Del verbo andar, ¿cierto? Por lo tanto, a esto lo consideramos, es un verbo, pero aquí en esta oración no funciona como verbo, sino como ¿qué está funcionando? A ver, el que me dice la respuesta le pongo 5 puntos. Andante proviene del verbo andar, ¿cierto? Por eso están dentro de la categoría de verbos, ahí no hay ningún problema. Pero en esta oración específica, andante, ¿de qué hace? ¿Está haciendo de verbo o de qué hace? A ver, alguien que lo sepa. 5 puntos al que tenga la idea. El caballero andante, ¿funciona como verbo o funciona como otra categoría gramatical? Ya sea un sustantivo, un qué sé yo, una preposición, un adjetivo, ¿cómo que está? Andante. Si al caballero tú le dices andante, él es andante. ¿Cómo que funciona andante? En esta oración, a ver, Diego Andrés Zambrano me dice como adjetivo, ajá, aquí está funcionando como adjetivo, porque ¿a quién estás calificando su forma de ser? Al caballero. Estás diciendo que el caballero, ¿cómo es? Es andante. Esa es su forma de ser. Lo estás calificando como andante. Por eso te digo que cuando tú vas a buscar un participio, los participios tienen dos funciones. Es un verbo, sí, porque andante proviene del verbo andar, ¿cierto? Por eso es un verbo, o sea, está dentro de la clasificación de los verboides, ¿no? Pero aquí en esta oración, en el caballero andante por fin descansó, el verbo natural aquí sería descansó, ¿cierto? Descansó, este es el verbo natural. Pero el verbo participio, en todo caso el verboide sería andante y aquí no está funcionando como verbo, sino que aquí en esta oración está funcionando como adjetivo. Por eso aquí arriba, los participios funcionan, acá también hay una equivocación, los participios funcionan como verbo y como adjetivos. Aquí sería adjetivos, ¿de acuerdo? Adjetivos, adjetivos, ya, adjetivos. Muy bien, entonces aquí sería el participio, aquí está funcionando como un adjetivo. Te repito esto porque en el libro de tareas hay este tipo de preguntas, donde efectivamente tú tienes que buscar, por ejemplo, aquí te has dado cuenta que andante tiene algo que ver con los verbos porque proviene de andar y andar es un verbo, ¿no? Entonces, pero aquí en esta oración no está funcionando como un verbo en sí. El verbo aquí es descansó, ¿cierto? Este es el verbo natural. Pero aquí participio andante viene a ser el adjetivo dentro de esta oración porque está calificando al caballero. Entonces, si en la ficha o en el libro de tareas te preguntan cuál de todos estos verbos funciona como adjetivo, ahí obviamente tienes que encontrar un participio. Si en una de las preguntas te dice, vuelvo a repetir, en las preguntas del libro de la ficha virtual te dice, ¿cuál de todos los verbos funciona como adjetivo? Entonces, ¿en quién vas a pensar? No vas a pensar en el infinitivo,
no vas a pensar en el gerundio, vas a pensar en los participios. Entonces, obviamente, marcas al que tú encuentres como participio, o sea, los que terminan en ido, ado, tos, ocho, ante o iente, ¿no? Todos ellos funcionan como adjetivos. Todos los participios funcionan tanto como pueden ser verbos o pueden ser adjetivos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí obviamente la respuesta correcta es la D, andante, porque es participio activo, termina en ante. Vamos con la 13 y última pregunta, ¿no? ¿Me confirman que es la última pregunta? A ver, confírmenme, porque miren, yo tengo hasta la 20 y por ahí me han dicho que es hasta la 13. Sí, ¿no? Ya, hasta la 13 nada más. Muy bien, entonces vamos a responder la 13. Alternativa que presenta gerundio compuesto. Ya esto lo hemos visto hasta en la sopa, gerundio compuesto. Ya cada rato es la misma pregunta. Entonces yo creo que ya no se pueden equivocar. Imposible, ya sería el colmo. Ya, a ver, esto le toca a el usuario Diego Moreno. A ver, Diego Moreno. En la 13, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Dónde hay gerundio compuesto en la 13? A ver, ahí lo tienes en tu libro. ¿Dónde hay gerundio compuesto? Uy, está súper fácil, ya lo vi ya. ¿Por qué te estás demorando si yo ya lo vi? ¿Dónde hay gerundio compuesto? A ver, Diego Moreno, te toca a ti. En la 13, ¿dónde hay gerundio compuesto? ¿Cómo era el gerundio compuesto? ¿Qué verbo necesitaba? A ver, por ahí ya me están dando las respuestas varios de sus compañeros, pero la pregunta es para Diego. Diego me dice la A. La A está aquí abajo. La A que dice, ellos se fueron bailando. Te está pidiendo gerundio compuesto. Bailando es gerundio simple. Bailando, que termina en ando, yendo, yendo, es gerundio simple. Te está pidiendo gerundio compuesto. Y gerundio compuesto, eso lo hemos repetido en un montón de preguntas. Gerundio compuesto se encuentra ¿en qué verbo? En el verbo habiendo. Habiendo y al costado un verbo. Entonces la clave correcta era la B. Habiendo jugado. Acá está habiendo, pues, gerundio compuesto. Volvemos a retomar acá arriba. Volvemos a retomar. Aquí tienes. Gerundios. Gerundio. La forma simple, ando, yendo, yendo. Esa es forma simple, pero la pregunta es forma compuesta. La forma compuesta del gerundio contiene a la palabra habiendo. Habiendo. Esto es para el gerundio compuesto. Entonces tú tenías que buscar la palabra o el verbo habiendo, tenías que buscarlo en las oraciones y esa era la respuesta. La clave correcta era la B. Era la B, habiendo jugado. Haber gobernado, esto de acá cuando tiene haber es infinitivo compuesto, pero cuando tiene habiendo es gerundio compuesto, ya para que no se olviden. De ahí no tenías que buscar otra cosa, si en ninguno de en las demás alternativas hay la palabra habiendo. Solo donde encontrabas habiendo hay gerundio compuesto. La clave correcta es la B. Ahora vamos a analizar, como ya hemos terminado esta parte del libro, vamos a analizar lo que corresponde a la ficha virtual que viene hoy. Les voy a dar algunos tips como para que encuentren la respuesta, ¿ya? A ver, primero de secundaria, en la ficha virtual, ¿qué va a venir en la ficha virtual del día de hoy? Obviamente es lo mismo que el libro de tareas, así que tienen que resolverlo juntos. A ver, ¿qué preguntas tenemos? Tenemos las mismas preguntas de su libro de tareas, así que vamos a analizarlas. Cantando es una forma verbal denominada, entonces tú tienes que fijarte en qué termina cantando. Cantando termina en ando. ¿Y ando qué cosa es? Infinitivo, gerundio, participio. ¿Qué cosa es la terminación ando? Ya, pues ahí tú buscas la respuesta. No confundas ado con ando. ¿Ah? Ado es para otro bloque de verboides y ando es para el otro bloque de verboides. A ver. Señala la oración que contenga un participio con función adjetiva. Eso es lo que te estaba explicando. Cuando un participio hace de adjetivo cuando va a calificar a un sustantivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, obviamente tienes que buscar primero los participios dentro de los verbos. Recuerda que los participios terminan en ido, ado, tos, ocho, yendo, yendo no, yente o ante. Yente o ante, terminen todo eso los participios. Entonces, primero seleccionas todos los participios que encuentras, después de eso buscas cuál de todos esos participios tiene la función de adjetivo. Generalmente funciona como adjetivo cuando tiene ahí al costado un sustantivo.
¿no? Cuando tiene un sustantivo. Entonces ahí ya te vas a dar cuenta cuál de todos ellos cumplía función de adjetivo. Pasamos a la 3. Marca la alternativa correcta. Masticando es participio. A ver, masticando termina en ando. ¿Será participio? No lo sé. Soñar termina en ar. ¿Será infinitivo? No lo sé. Traicionado termina en ado. ¿Será infinitivo? Tampoco lo sé. Leyendo termina en yendo. ¿Será participio? No sé. Saltar termina en ar. Le dicen que es gerundio. ¿Será gerundio? No lo sé. Entonces, ¿cuál de todos estos ha mantenido la relación correcta? Solamente una es la respuesta, la relación correcta. Entonces ahí la marcas. Vamos con la 4. Los son formas verbales no conjugadas. ¿Quiénes? ¿A quiénes no se les puede conjugar? ¿A quiénes? Se supone que estamos hablando de algo amplio, ¿no? Si estamos diciendo quiénes, significa que son varias cosas. Entonces, todo ese grupo, ¿cómo se llama? Ahí colocas la respuesta. A ver, dice, pasó temblor. ¿En qué momento? Ni cuenta me di, que se habían salido afuera, por eso no me respondían. No, no he sentido nada. Creo que sí escuché un sonido, sí, escuché un sonido. Ya decía yo, de repente es temblor, pero no he sentido que se mueva nada, solo escuché un sonido nada más. Porque siempre cuando hay temblores se escucha un sonido desde lejos, como que va a venir algo, ¿no? Creo que sí, el sonido sí lo escuché, pero no he sentido nada, porque acá estoy encerrada en mi cuarto, así que sí, si hay un terremoto, acá en vivo vamos a sobrevivir. Ya, vamos con la 5. Gerundio del verbo buscar. O sea, tienes que transformar al verbo buscar en un gerundio, o sea, darle las terminaciones que tiene el gerundio. Entonces ahí marcas la respuesta. Vamos con la 6. Participio del verbo elegir. O sea, al verbo elegir, transfórmalo en una de las terminaciones del participio. ¿Y dónde se encuentra eso aquí? Marcas la respuesta. La 7. Marca la alternativa que presenta los tipos de verboides. ¿Cuáles son los verboides? Eran 3, ¿no? Y lo hemos visto en todo lo que hemos ido desarrollando. ¿Cuáles son esos verboides? ¿Cómo se llaman los verboides? Y marcas la respuesta. Forma personal que funciona como verbo y adjetivo. ¿Cuál funciona como verbo y adjetivo? ¿Cuál de todos funciona como verbo y adjetivo? ¿Cuál? Entonces ahí me das tu respuesta. 9. El infinitivo presenta las terminaciones, ya eso sí está fácil, ya sería el colmo si no acertan con la respuesta en la 9. 10. Palabra que no es participio. Tú sabes cuáles son las terminaciones del participio, entonces la que no tenga una terminación del participio, esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien, lo desarrollan. Recuerden que estas mismas preguntas son las mismas del libro de tareas, así de paso les reviso el libro de tareas con ayuda de esta ficha y recuerden también mandar la foto del libro de tareas, obviamente, ¿no? Aparte de la ficha. Siempre tómenle captura de pantalla a sus fichas para que cualquier cosa suceda, entonces ya tú tienes ahí tu prueba, tienes la prueba de que sí me lo has enviado. Por eso, siempre tómenle captura. Aunque si te sale ver puntuación, o sea, no hay duda de que efectivamente sí me ha llegado, ¿ya? Entonces, no hay problema, pero por si acaso, tómenle captura de pantalla. Algo más que quería recomendarles con respecto al envío de sus tareas sería lo siguiente, presten atención. Para que me faciliten la vida, ¿no? En algunos casos. Creo que la mayoría lo hace y de verdad se los agradezco porque para mí es mucho más fácil. Por ejemplo, aquí su compañero me manda sus tareas en imágenes y esta es la forma más fácil que yo encuentro para revisar. Porque yo descargo uno por uno y me salen las imágenes. A ver, solo para hacerlo de ejemplo. De esta forma, ¿no? Me lo mandan así, imagen por imagen, así como me lo está mandando aquí, ¿no? Varios me lo mandan así, así que esas... Y acá yo lo veo de acá directamente. Mira, acá me ha mandado la tarea, acá me ha mandado lo que es del libro y acá me ha mandado la parte copiada. ¿Ya está? Ya lo he identificado. La tarea, recuerden que yo lo reviso porque la tarea es lo mismo que la ficha virtual. Entonces, en la ficha virtual ya está revisada el libro de tareas, porque es lo mismo de la ficha virtual. Por eso simplemente tengo que verificar que me has mandado la foto porque el desarrollo ya está en la ficha virtual. Acá este libro de tareas se supone que es lo que has trabajado junto conmigo, ¿no? Y la parte copiada. Ya está completo y te pongo tu nota. O sea, tengo un panorama más amplio para verificar lo que me están enviando. Ahí yo me doy cuenta si me han enviado ese tema, si me han enviado otra cosa y todo ello, ¿no? Pero si ustedes me mandan en documentos Word o en PDF, todavía tengo que estar abriéndolo. Y es más, me mandan PDF por PDF. Creo que más práctico
sería en la forma de imágenes, ¿no? Lo cual no significa que si no puedes hacerlo, o sea, ya, si no puedes enviármelo por imágenes o no sabes o tienes algún inconveniente, no hay problema, síguemelo mandando como lo haces, no tengo problemas. Pero si alguien sí puede mandar imagen por imagen, de preferencia mándenmelo así, porque es mucho más práctico al momento en el que yo lo voy a revisar. Es más práctico que estar abriendo documentos Word, abriendo PDFs, abriendo, cerrando y todo eso. O sea, es mucho más fácil tenerlo listo ya las imágenes, así como acaban de verlo, es mucho más práctico revisarlo, ¿ya? Entonces, por eso mi sugerencia es que lo envíen así, imagen por imagen, ¿ya? Imagen por imagen un poquito más práctico, ¿no? Como que un poco me demoro todavía y abriendo el PDF, abriendo otro PDF, entonces les recomiendo que me lo manden así, de preferencias. Ya, si no pudieran, normal, no hay ningún problema. O sea, eso no significa que no te lo voy a revisar, sino que por mi comodidad y también para que sea más rápido la revisión, es que les sugiero que me lo manden de esa forma, ¿ya? Muy bien, entonces, ya las notas ya las pueden encontrar en intranet, ya las he subido, las notas de la clase anterior, así que no se preocupen por ello. Ya hemos terminado. El libro de tareas es la página 297, me indica por acá su compañera, página 297, la parte de tareas. Y obviamente no lo vamos a desarrollar acá porque eso queda como tarea, además de que es parte de su tarea, también es lo mismo que está en la ficha virtual. Entonces tú agarras tu libro de tareas, en tu computadora, abres la ficha virtual y marcas en tu libro, marcas en tu computadora, marcas en tu libro, marcas ahí esa ficha virtual, me llega a mí con tu nota correspondiente, ¿ya? Esa sería tu nota, tanto la parte de tareas como la parte de práctica. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Ya hemos terminado y ya podemos pasar a retirarnos, ¿no? Ya, entonces nos vemos hasta el día de mañana. Cumplan todo y ya voy a cerrar. Ya pueden cerrar sesión. Adiós. Adiós, adiós.